¿Alguna vez has sido desplazado en una conversación, como si viera un teatro donde todos conocen sus líneas, excepto usted? ¿Te has dado cuenta de que, por mucho que estés rodeado de personas, tu mente parece deambular a los lugares que nadie más ve? Si es así, tal vez no sea porque seas extraño, sino porque ves más allá de lo que la mayoría puede ver. Ahora dime, ¿por qué algunas de las mentes más brillantes de la historia siempre parecen ser solitarias? ¿Están la inteligencia y la vida social en conflicto? ¿La respuesta? Sí y no. Schopenhauer creía que la soledad era el destino inevitable de los grandes pensadores. Nikola Tesla murió solo en una habitación de hotel, rodeada solo por sus pensamientos e inventos. Emily Dickinson escribió cientos de poemas sin que nadie los leyera mientras estaba vivo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿La inteligencia, en su forma más pura, hace imposible encajar en la sociedad? ¿O la sociedad simplemente no puede mantenerse al día con el ritmo de la mente de quienes piensan demasiado? Vivimos en un mundo donde ser sociable es visto como una virtud. Desde una edad temprana, nos enseñan que debemos tener muchos amigos, que debemos mezclar, que la aceptación de los demás es una de las claves para la felicidad. Pero esta búsqueda constante de validación nos acerca a los demás, ¿o simplemente nos deja de nosotros mismos? Investigaciones recientes muestran que las personas con un coeficiente intelectual más alto informan menos satisfacción en las interacciones sociales de la superficie. Un estudio publicado en el British Journal of Psychology reveló que las personas más inteligentes tienden a valorar su tiempo solo, mientras que la mayoría busca la comodidad de grupos y distracciones constantes. Y aquí está la ironía: cuanto más entiendes el mundo, menos sentido tiene. El problema no es la inteligencia. El problema es que la inteligencia le permite ver a través de las máscaras que la mayoría de las personas usan sin darse cuenta. ¿Cuántas veces ha participado en una conversación solo por educación, sabiendo que nada realmente importaba? ¿Cuántas veces se rió de una broma suave solo para evitar un silencio incómodo? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que muchos diálogos son solo un juego de apariciones, donde todos fingen ser quienes no? La gran verdad es que la sociedad está diseñada para ser un espectáculo donde todos desempeñan sus roles. Pero cuando ves más allá del escenario, cuando te das cuenta de los cables que mueven las muñecas, es difícil continuar aplaudiendo la pieza. Y luego, viene el dilema. Te desconectas. Poco a poco, las interacciones se vuelven más raras. Valora su tiempo, prefiere el silencio al ruido constante de las conversaciones vacías. Al principio, esta soledad puede parecer un castigo, pero con el tiempo se convierte en algo más. En un privilegio. Porque cuando dejas de buscar aceptación, sucede algo curioso. La gente comienza a notar. Se dan cuenta de que no necesita su validación, que su presencia no depende de un grupo que exista independientemente de la aprobación de los demás. Y eso te molesta. Desde los primeros años de nuestras vidas, se nos enseña que ser sociable es una necesidad, casi una obligación. Los niños que hacen amigos son fácilmente elogiados, mientras que aquellos que prefieren jugar solos son vistos con preocupación. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, todo gira en torno a la aceptación social. Necesitas ser parte de algo más grande, debes pertenecer. ¿Qué pasa si no encaja? Bueno, eso significa que hay algo mal contigo. ¿Pero esta idea es correcta? ¿La felicidad realmente depende de la cantidad de amigos, eventos sociales e interacciones constantes? La respuesta, como muchos otros, depende de un detalle crucial: la calidad de estas conexiones. Hoy vivimos en la era de la hiperconectividad. Nunca fue tan fácil de comunicar. Con un toque en la pantalla, puedes hablar con alguien de todo el mundo. Puedes ver lo que tus amigos están haciendo en tiempo real, acompañar tus vidas, tus logros, tus viajes. Pero entonces, ¿por qué nunca nos sentimos tan solos? En 2018, un estudio de Cigna et al. Reveló que casi el 50% de los adultos estadounidenses informaron sentirse solos frecuentemente o siempre. Y esto no se debe a que estén aislados físicamente. La mayoría de estas personas mantienen las redes sociales activas y las interacciones diarias. ¿Qué nos muestra esto? Que la presencia física o virtual de otras personas no es suficiente para satisfacer la necesidad humana de una conexión genuina.
La ironía es que cuanto más rodeamos las interacciones de la superficie, más sentimos que crece el vacío. Para entender por qué la aceptación social se ha vuelto tan importante, debemos retroceder en el tiempo. Los primeros grupos humanos dependían unos de otros para sobrevivir. Vivir aislado era, en la práctica, una sentencia de muerte. Aquellos que no fueron aceptados por el grupo no tenían protección, sin comida, sin refugio. El cerebro humano se adaptó a esta realidad. El deseo de pertenencia no es solo psicológico, es biológico. El rechazo activa las áreas del cerebro vinculadas al dolor físico, lo que explica por qué ser excluido de un grupo puede ser emocionalmente devastador. Pero aquí está el problema, el mundo moderno ya no funciona así. Hoy no necesita un grupo para cazar su comida o asegurarse de su supervivencia física. Sin embargo, los mecanismos cerebrales que asocian la aceptación segura aún están activos. Esto significa que incluso cuando no hay una necesidad real de pertenecer, su cerebro reacciona como si su vida dependiera de ello. Y ahí es donde vive el peligro. Porque cuando crees que debes ser aceptado a cualquier costo, da algo valioso, tu autenticidad. ¿Cuántas veces has sonreído cuando no querías hacerlo? ¿Cuántas veces has participado en conversaciones vacías solo para evitar la incomodidad de estar solo? ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas cambiar tu personalidad para ser aceptado? Así es como comienza la ilusión de la vida social. Cuando la necesidad de pertenecer supera el deseo de ser verdad, el resultado es una vida de máscaras. Finge, se adapta, evite el conflicto, todo para asegurarse de que será aceptado. Pero al final del día, cuando está solo, la verdad se revela a sí misma, nada de esto llena el vacío. Muchos de los mejores pensadores de la historia notaron tanto antes de la era digital. Schopenhauer argumentó que la mayoría de las personas viven como actores en un teatro, interpretando roles sociales predeterminados. El problema, dijo, es que pocos se dan cuenta de que están organizando una pieza. Nietzsche estaba aún más lejos al decir que aquellos que desafían esta obligación social se consideran amenazas. Porque cuando alguien se niega a jugar este juego, expone la artificialidad de lo que otros valoran tanto. Esto explica por qué las personas que no se esfuerzan por pertenecer a menudo se ven con sospecha. No están siguiendo el guión esperado. Entonces, ¿cuál es la solución? El secreto no es rechazar completamente la vida social, sino redefinir su relación con ella. En lugar de buscar aceptación en cualquier lugar, comience a elegir las conexiones que construye mejor. Lo que importa no es la cantidad de amigos, sino la profundidad de los lazos que crea. Comprenda que no todas las soledad son mala. A veces es necesario encontrar quien realmente vale la pena tenerlo. Y recuerde, ser aceptado por el mundo no significa que le pertenezca. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen encajar perfectamente en la sociedad, mientras que otras se sienten conmovidas incluso cuando están rodeadas de amigos? Si ya has sentido que las interacciones sociales parecen forzadas, como si participara en un juego cuyas reglas no tengan sentido, sepa que esto no es solo un sentimiento aleatorio. Hay una razón para esto. La investigación sugiere que las personas con mayor inteligencia cognitiva experimentan realidad de manera diferente. Perciben patrones que más ignoran, analizan la información en profundidad y, a menudo, cuestionan las verdades que otros aceptan sin dudarlo. Esto puede ser un regalo, pero también una carga. Para comprender esta relación entre inteligencia y aislamiento, primero debemos comprender un concepto esencial, la hiperconsciencia social. Este término se refiere a la capacidad de percibir y analizar comportamientos humanos con un nivel de profundidad superior al promedio. Imagina que estás en una fiesta. Si bien algunos simplemente se divierten, interactúan y hablan, te das cuenta de los matices sutiles. Visto grueso negro, la sonrisa que esconde la incomodidad. Visto grueso negro, las palabras elegidas cuidadosamente para evitar conflictos. Visto grueso negro, la forma en que las personas se adaptan al grupo, incluso si eso significa contrarrestar sus propias opiniones. Esta alta conciencia hace que ciertas interacciones parezcan teatrales, artificiales. Y cuando ves detrás de la cortina, es difícil seguir aplaudiendo el espectáculo.
Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology mostró que las personas con un alto coeficiente intelectual tienen menos necesidad de interacciones sociales frecuentes. Para ellos, los momentos de introspección son más satisfactorios que el compromiso social superficial. Esto no significa que a las personas inteligentes no les guste socializar, sino que su cerebro encuentra más valor en la soledad productiva que en la búsqueda constante de interacción. La historia está llena de ejemplos de mentes brillantes que han elegido el aislamiento para explorar sus propios pensamientos. Chincheta Isaac Newton, por ejemplo, pasó años aislados en su casa en el campo mientras formulaba la teoría de la gravitación. Nikola Tesla evitó fiestas y encuentros sociales, dedicando su tiempo a la creación de inventos revolucionarios. Chincheta Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, creía que la sociedad era un teatro de apariciones y que la soledad era un refugio para aquellos que vieron la verdad. ¿Qué tienen en común estas cifras? No están aislados por el desprecio por la humanidad, sino porque se dieron cuenta de que las grandes ideas no nacen en medio del ruido, sino en silencio. Y aquí está la paradoja: mientras que la mayoría de las personas temen la soledad, aquellos que desarrollan un alto pensamiento crítico a menudo lo aceptan. Pero esto también tiene un costo. El aislamiento puede conducir a una sensación de desconexión. Cuando uno se da cuenta de que la mayoría de las conversaciones son repetitivas y predecibles, cuando se observa que muchas relaciones se mantienen por conveniencia y no por afinidad real, el mundo puede parecer un lugar extraño y distante. Muchos pasan por esto y no saben cómo lidiar. Se mueven demasiado y terminan cayendo en el otro extremo, la soledad extrema. Y aquí es donde debemos hacer una distinción importante. Hay una gran diferencia entre la soledad elegida y el aislamiento involuntario. Rombo azul pequeño: la soledad elegida ocurre cuando una persona valora su tiempo y prefiere momentos de introspección en lugar de interacciones sociales superficiales. Rombo azul pequeño: el aislamiento involuntario, por otro lado, es la sensación de estar solo incluso cuando quieres conexión. El primero puede ser un privilegio. El segundo es un peso difícil de llevar. Y hay un factor que hace que esta sensación sea aún más intensa en estos días: la era digital. Lo que una vez fue una opción se convirtió en un dilema aún mayor. Las redes sociales crearon una ilusión de proximidad. El mundo nunca ha sido tan interconectado, pero al mismo tiempo nunca fue tan fácil sentirse solo. Un estudio de la Universidad de Pensilvania ha revelado que el uso excesivo de las redes sociales está directamente vinculado a una mayor ansiedad y depresión, especialmente entre aquellos que ya tienen tendencias introspectivas. Es decir, la promesa de la conexión digital a menudo intensifica la sensación de desconexión. Dado esto, surge una pregunta esencial: ¿cómo encontrar el equilibrio? La respuesta radica en comprender que la inteligencia y la sociabilidad no necesitan ser opuestas. Es posible encontrar un punto medio. No se trata de evitar el mundo, sino elegir dónde y quién invierte con su tiempo. Sea selectivo con sus conexiones. Buscar interacciones auténticas. Cree momentos de introspección sin caer en un aislamiento absoluto. Porque, al final, la verdadera sabiduría no es evitar la sociedad, pero saber cuándo participar en él y cuándo alejarse. El silencio ya ha sido considerado un refugio. Un espacio para la reflexión, para encontrar respuestas dentro de usted. Pero hoy, se ha vuelto raro. Vivimos rodeados de ruido constante, ya sea el ruido de las calles, las interminables notificaciones del teléfono o la inundación de información en Internet. En todo momento, hay algo que exige nuestra atención. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el mundo que te rodea nunca se cierra? ¿Qué sucede cuando no hay una segunda pausa para que realmente pienses? La respuesta es simple: te conviertes en un prisionero de distracción. Lo que una vez fue una herramienta de comunicación se convirtió en un mecanismo de escape. Los investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto que el cerebro humano comenzó a procesar información de manera diferente en la era digital. Hoy, la atención promedio de atención de un adulto cayó a 8 segundos, menos que la de un pez dorado. ¿Qué significa eso? Que estamos constantemente saltando de un estímulo a otro, sin tiempo para profundizar nuestros pensamientos. El filósofo danés Søren Kierkegaard predijo este problema en el siglo XIX.
Él creía que la sociedad moderna crearía tantas distracciones que las personas perderían su capacidad para mirar a sí mismas. Lo que no pudo predecir es que en el siglo XXI tendríamos millones de distracciones dentro de un toque. Pero, ¿cuál es el verdadero impacto de esta cultura de ruido? Primero, condiciona nuestro cerebro a un estado de advertencia constante. Cada vez que recibimos una notificación, nuestro cuerpo libera dopamina, el mismo neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Esto crea un círculo vicioso: cuantos más estímulos recibamos, más queremos. Los estudios de la Universidad de California muestran que el uso excesivo de la tecnología puede afectar la memoria y la capacidad de concentración a largo plazo. ¿El problema? Sin enfoque, no hay aprendizaje real. Sin aprender, no hay evolución. Y sin evolución, terminamos viviendo automáticamente, consumiendo información sin cuestionarla. A lo largo de la historia, los mejores pensadores han entendido que el silencio no es un vacío, es un espacio para crear, comprender el mundo sin distracciones. Cinquecento Leonardo da Vinci pasó horas viendo la naturaleza en total silencio antes de poner sus ideas en papel. Nikola Tesla se aisló en largas caminatas sin ninguna distracción para desarrollar sus conceptos de electricidad. Cinquecento Schopenhauer argumentó que la introspección era esencial para aquellos que querían entender la realidad sin ilusiones. Pero hoy, este espacio para pensar está desapareciendo. La sociedad moderna no quiere que pienses profundamente. Ella quiere que reacciones. El formato de las noticias ha cambiado, no hay más tiempo para la reflexión, solo los titulares rápidos que causan emociones instantáneas. Las redes sociales no están diseñadas para fomentar el pensamiento crítico, sino para mantenerlo enrollando la pantalla sin parar. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que la información excesiva y los estímulos visuales pueden reducir la capacidad de toma de decisiones y aumentar los niveles de ansiedad. Esto significa que en lugar de usar la tecnología para expandir su mente, a menudo solo está alimentando un ciclo de distracción y estrés. Entonces, ¿cuál es la solución? La respuesta radica en algo que muchos temen: silencio. Empiece a buscar momentos de descanso. Apague el teléfono durante unos minutos y solo piense. Vaya a un lugar sin distracciones y tenga en cuenta lo que le sucede a su mente cuando no hay pantalla que lo llame todo el tiempo. Es posible que te sorprenda las respuestas que vienen cuando el mundo que te rodea finalmente se calla. Porque el peligro real no está en el ruido. Es por miedo al silencio.